En las profundidades de Asia Oriental, donde las sombras guardan secretos antiguos, yace un mundo de magia oscura que desafía la razón. Bienvenidos a Misterios del Este, donde hoy nos adentraremos en los 10 tatuert más aterradores de China, Vietnam, Tailandia y Malasia. Estas artes prohibidas, forjadas con sangre, rituales macabros y almas atrapadas, han sembrado el terror durante siglos. Desde cadáveres que caminan bajo la luna hasta bebés embrujados que exigen reverencia, prepárate para un viaje al corazón de la noche asiática. ¿Tienes el valor de seguirnos? Comencemos. En las profundidades de Asia Oriental, donde las tradiciones ancestrales susurran entre las sombras, existe un concepto sagrado. Las hojas caen a su raíz. Esto significa que, aunque un alma viaje lejos de su hogar, al morir debe descansar en la tierra de sus antepasados, en el cementerio familiar. Pero, ¿qué pasa cuando la muerte ocurre en un lugar remoto, imposible de alcanzar? De esta creencia nació una de las artes más escalofriantes de China. La técnica de contención de cadáveres, originada en las montañas de Hunan. La historia se remonta a tiempos antiguos, a la leyenda de Sivu, ancestro del pueblo Miao. En una cruenta batalla junto al río Amarillo, sus soldados cayeron masacrados, sus cuerpos abandonados bajo el cielo gris. Sivu, incapaz de soportar ver a sus hermanos pudrirse en tierra extranjera, juró llevarlos de vuelta a casa. Pero con pocos sobrevivientes, la tarea parecía imposible, hasta que recurrió a un chamán. Con un ritual prohibido, el chamán pronunció encantamientos y entregó a Sivu un amuleto. Entonces, los cadáveres se alzaron, tambaleándose, siguiendo a su líder en una marcha silenciosa hacia su hogar. Para realizar este oscuro ritual, se necesita un guía especial, el hechicero de control de cadáveres. Con un cencerro en mano, este maestro lidera los cadáveres por senderos montañosos, golpeando el metal para mantenerlos en marcha. Si hay más de un cuerpo, se atan con cuerdas de paja o varas de bambú encantadas, manteniendo una distancia exacta de 2 metros. Pero no está solo. Lleva 1 o 2 aprendices. Uno camina atrás, sosteniendo un cuenco de agua encantada. El agua debe permanecer inmóvil. Si se inclina, los cadáveres caen. Su apariencia, descompuesta y aterradora, exige coraje. Y el ritual solo ocurre de noche, en los caminos más escarpados, evitando aldeas y el contacto con perros o gatos, cuya presencia podría desatar el caos. En este viaje macabro, existen refugios siniestros, las posadas de cadáveres. Solo el hechicero de control de cadáveres y los cuerpos pueden entrar. Los vivos quedan fuera. Estas posadas, impulsadas por un comercio oscuro, aún persisten a pesar de su reputación maldita. Durante el día, el maestro se refugia allí, pero al caer la noche, la marcha continúa. Nacida en las traicioneras montañas de Xiangxi, esta técnica surgió porque el terreno impide transportar cuerpos con carretas o caballos. Los chamanes, con su magia negra, encontraron una solución y pronto se extendió por China, alcanzando su apogeo en la dinastía Qing. ¿Reconocéis esos Jiangshi, los vampiros saltarines de las películas chinas? Su origen está aquí. Hoy, la técnica de contención de cadáveres sigue siendo un enigma. La ciencia no puede probar su existencia. Pero en las regiones montañosas de China, donde las leyendas susurran entre las rocas, la gente jura que es real. ¿Un mito olvidado o una verdad oculta? Las sombras de Hunan guardan el secreto. Y tal vez, en alguna noche sin luna, aún puedas escuchar el eco de un cencerro en la distancia. En las profundidades de Malasia, donde los secretos antiguos se esconden entre la niebla, emerge un tatuert que apenas susurra su nombre, pero cuyo poder helará tu alma. Hoy, en Misterios del Este, te llevaré al corazón de uno de los hechizos más peligrosos y crueles de Asia, el Bolong. Aunque no brilla como otras leyendas, su oscuridad es tan profunda que ha sido prohibido. Y aún así, persisten las sombras de comunidades ocultas
Según las leyendas malayas, el bolong es un espíritu demoníaco, creado por chamanes conocidos como Mo o Bomo, usando la sangre de alguien asesinado injustamente. Cuando una vida se apaga en violencia, estos maestros toman un poco de esa sangre, la encierran en una pequeña botella de vidrio, sellan la boca con tela y pronuncian encantamientos antiguos. Durante 7 a 14 días, la sangre se transforma. Se dice que cobra vida, dando origen a un Kui Bolong, una entidad invisible, diminuta, pero con una fuerza destructiva que desafía la imaginación. Pero este espíritu no es un aliado fácil. Su dueño debe alimentarlo con sangre regularmente, o el bolón se volverá contra él, succionando su propia vida. Cuando se le cuida bien, obedece y ataca a quien su amo desee. Su método es puro horror. Se infiltra en el cuerpo de la víctima, se mezcla con su sangre y poco a poco la lleva a la locura. Vomita sangre, se retuerce en agonía y muere en cuestión de días, dejando tras de sí un misterio sin resolver, sin marcas, sin explicaciones, solo silencio. Aunque rara vez se menciona en la cultura popular, el bolong es una pieza sombría del sistema de báculos Singhais de Asia Sudoriental. En Malasia, este tatuarte está prohibido, un tabú que las autoridades intentan erradicar. Sin embargo, en las profundidades de las selvas y aldeas apartadas, sus rituales perduran, susurrados en secreto, como un eco de las maldiciones que alguna vez temimos en nuestras propias tierras. ¿Un mito olvidado? Para muchos, es una verdad que acecha en la noche. En las entrañas de China, donde los secretos antiguos se esconden entre las sombras, yace un Tathuat tan cruel que helará tu sangre. Este hechizo, uno de los más oscuros y traicioneros de Asia, no es para los débiles de corazón. Prepárate para adentrarte en un abismo de horror. El Insectos Venenosos nace de un ritual despiadado. Un chamán encierra en un frasco a criaturas venenosas: ciempiés, arañas, escorpiones, serpientes pequeñas y otros insectos letales. Allí, en la oscuridad, se devoran entre sí, culebreando y atacando hasta que solo uno sobrevive, el más fuerte. Este superviviente, cargado con la toxicidad de todos los demás, se convierte en un insectos venenosos, una entidad tan peligrosa que su mera existencia es un presagio de muerte. Después de unos días, este insecto comienza a mutar, cambiando de forma y color, transformándose en algo inhumano. Según las leyendas, existen 2 tipos de insectos venenosos. Uno con forma de dragón, quizás un ciempiés o serpiente venenosa, y otro llamado unicornio insectos venenosos, que podría ser un sapo o lagarto transformado. El chamán guarda el frasco en un lugar sin aire ni luz, alimentándolo en secreto. Tras un año, en un día propicio, abre el frasco y el insectos venenosos escapa. A veces se transforma en una bola de fuego que danza entre las montañas, otras en una sombra negra que merodea las aldeas al atardecer. Cuando su poder alcanza su pico, regresa al frasco, esperando las órdenes de su amo. Este insectos venenosos sirve para fines oscuros. Primero, envenena a los enemigos, robándoles la razón y debilitando sus cuerpos sin dejar rastro. Segundo, manipula mentes, forzando amores forzados o obedeciendo los deseos del amo. Y tercero, se introduce en el cuerpo de una víctima, esclavizándola por completo. Solo el chamán tiene el antídoto y el poder para retirarlo. Quienes caen bajo su maldición pueden enloquecer o morir en agonía, y los médicos, confundidos, no encuentran causa. Solo los daoístas más sabios o chamanes de las profundidades pueden liberarlos, si es que alguien se atreve. La ciencia moderna lo tacha de superstición, pero la historia cuenta casos de envenenamiento por toxinas de insectos en Yunnan, Guizhou y Guangxi. En las regiones montañosas del sur de China, la gente aún siente los ecos de este Tathuat, un susurro de que el insectos venenosos sigue acechando en las sombras, esperando su próxima víctima. ¿Un mito o una verdad que prefiere esconderse? El Kumanthong,
que significa niño dorado, es considerado un dios protector en la creencia popular tailandesa. Se dice que si se le venera con devoción, trae suerte y riqueza a su dueño, pero su origen es tan macabro que eriza la piel. En sus comienzos, los chamanes tomaban fetos de madres fallecidas cerca del parto, los extraían de sus tumbas y llevaban a cabo un ritual de invocación en cementerios. Tras el encantamiento, el feto se secaba al fuego, se cubría con laca y se envolvía en láminas de oro, creando un kumanthong, un guardián eterno. Pero hoy, este método está prohibido por ser un crimen. Ahora, el kumanthong se crea con muñecos, que los chamanes encantan con espíritus. Para hacerlo más poderoso, a veces se insertan partes de bebés fallecidos, cabello, uñas, huesos dentro de las figuras. Se cree que estos amuletos albergan las almas de niños muertos antes de nacer. Los dueños los colocan en casa, los alimentan y cuidan como a un niño. Y a cambio, el kumanthong promete prosperidad, protección contra enemigos, o incluso traer de vuelta a alguien lejano, si se le trata bien. Pero cuidado, si lo descuidas o lo abandonas, trae desgracia. Muchos dicen que una vez lo adoptas, debes cuidarlo hasta tu muerte. Sin embargo, la obsesión por el poder del kumanthong original hecho con fetos reales persiste. En Tailandia, esto ha causado un horror real. Hospitales saqueados, bebés prematuros robados y madres embarazadas atacadas para extraer sus fetos. Un caso infame ocurrió en mayo de 2012, cuando un hombre de 28 años, de Taiwán con nacionalidad británica, fue arrestado en un hotel de Bangkok con 6 fetos secos y dorados. Planeaba venderlos en Taiwán por $300 cada uno. Magia verdadera o un mercado de superstición. Nadie sabe si el kumanthong tiene el poder que se le atribuye, o si solo es un eco de la codicia humana. Hemos recorrido las sombras de Asia Oriental, donde los Tathuat, como los cadáveres andantes, los espíritus en botellas y los bebés dorados susurran secretos que desafían la razón. Estos rituales, tejidos con sangre y oscuridad, nos dejan una pregunta que resuena en el silencio. ¿Son mitos olvidados o verdades que aún acechan? Si te estremecieron estas leyendas, no dejes que el miedo te detenga. Suscríbete a Misterios del Este. Activa la campana para no perderte ningún nuevo viaje al corazón de lo desconocido. Y comparte este video con tus amigos para que juntos exploremos más secretos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees en estos Tathuat? Nos vemos en la próxima oscuridad, si te atreves a volver.